continuando, este reino de Dios al que va a hacer referencia Jesús es claramente una experiencia concreta en la historia, en la realidad de los hombres, y el que, en cambio, el que va a aparecer, la idea del reino de Dios, que va a aparecer en el catecismo, que va a aparecer en la Iglesia Católica mucho tiempo después, es ya mediado por la filosofía griega, platónica, que le cambia el sentido original, que es un reino de Dios únicamente post-mortem, es decir, el cielo después de la muerte, es un lugar ideal, no concreto, material. ¿Sí? Bueno, el pacto de Siquem es firmado por diferentes tribus, en algunos lugares aparecen 10, 11, 12 o 13 según la cita bíblica donde se la busque, pero y acá tengo una lista de las tribus que firman. Dice, son las tribus de Isaacar, Zabulón, Neftalí, Aser, Maquir, Benjamín, Efraín, Manasés, Dan, Gad y Rubén. Lo importante, más allá de la precisión de si son 11, 12 o 13 las tribus que firman, lo importante es tener en cuenta que la tribu de Judá no es parte del pacto de Siquem, no es parte de la confederación de tribus. Es decir, se da una división del territorio de la tierra de Canaán. ¿Sí? Recuerden, en el centro, la parte más fértil, el valle de Esdrenón, está todavía dominado por las ciudades-estado, las monarquías cananeas. Hacia el sur de este territorio está situada la tribu de Judá, que son los que habían sido expulsados en el primer éxodo, y en cambio hacia el norte de este territorio fértil del Valle de Esdrelón están ubicadas la confederación de las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Bueno, esta confederación dura aproximadamente hasta el año 1000, que el final está marcado por la invasión de los filisteos. ¿Sí? Alrededor del año 1030 a.C. invaden los filisteos, que eran un pueblo marítimo, costero, invaden el sur, ingresan por el sur de la Palestina, y la confederación de tribus necesita, para defenderse de estos invasores, necesita formar un ejército. ¿Sí? Esta confederación de tribus no tenía una organización como cualquier otro reinado, no tenía un ejército estable, sino que tenían milicias campesinas, y este es el primer momento donde ya es necesario que esas milicias de alguna manera se profesionalicen, y se elige a un jefe de ese ejército que va a ser Saúl. Es decir, Saúl, que algunos lo consideran el primer rey de Israel, no es un rey propiamente, porque no tenía un palacio, no tenía un templo, no tenía un harem y no había que pagarle tributos. ¿Sí? Simplemente es un jefe militar. Bueno, toda la tierra de Canaán entra en guerra contra los invasores filisteos, es decir, entra en guerra la confederación de tribus, entra en guerra las monarquías cananeas y entra en guerra la tribu de Judá al sur. Todos entran en guerra contra los filisteos. El ejército de Saúl es finalmente derrotado, es decir, el ejército de la confederación es derrotado, es debilitado, y esto es aprovechado por David, que en ese momento era el rey de Judá. Se aprovecha de la debilidad de la confederación y se apodera, invade la confederación de tribus, y a su vez invade
Jerusalén invade las monarquías cananeas que habían quedado debilitadas por el enfrentamiento contra los filisteos. Con lo cual se termina en este momento con el comienzo de la monarquía de David, alrededor del año, si no me equivoco, es desde el año 1000 hasta el año 961 a.C. Así se termina la experiencia de la confederación de tribus, la experiencia del reino de Dios o del proyecto profético. Bueno, ahí vemos cómo del éxodo, hemos visto cómo del éxodo hubo un éxodo hacia el sur, que formaron la tribu de Judá, y luego un éxodo huida hacia el norte, que dieron la vuelta al desierto y ingresaron a la tierra de Canaán más al norte, firmaron un pacto, lograron conformar una confederación de tribus sin un monarca. Esa confederación de tribus existió durante alrededor de 200 años hasta que por una invasión filistea tienen que formar un ejército, y al ser derrotado y debilitada la confederación, esto es aprovechado por David de la tribu de Judá, el rey David de la tribu de Judá, que invade el norte. Acá lo vamos a ver, Judá e Israel, ¿sí? Bien, la división existió, invade el norte y se acaba el reino de Dios y pasa a ser el reino de Judá, ¿sí? Con David como monarca. Todos los grupos, tanto los del sur como los del norte, hablan de todos estos sucesos en su tradición oral, y había escritos dispersos sobre esta experiencia, tanto de la vida, la esclavitud en Egipto, como de los éxodos, ¿sí? Existen, nosotros conocemos estas historias a través de relatos de tradición oral y escritos dispersos. Recién aquí, alrededor del siglo X, ¿sí? Con la monarquía de David y luego con la monarquía de Salomón, vamos a tener que se empieza a escribir la Biblia, o los documentos que van a componer el Antiguo Testamento tal como lo conocemos nosotros. David gobierna desde el año 1000 hasta el 961, cuando muere, y luego de eliminar a sus hermanos por la sucesión, Salomón, ¿sí?, uno de los hijos de David, se apodera del trono de su padre, ¿sí? Mata a sus hermanos y se apodera del trono de su padre. O sea, Salomón pasa a ser en un monarca imperial. Ya construye un templo, un harem y un ejército, ¿sí? Y viene el famoso símbolo del león conquistador de la tribu de Judá. Bueno, va a ser la monarquía de David y de Salomón, ya con otro tipo de proyecto, ya no un proyecto de liberación, sino este proyecto de liberación de la Confederación de Tribus pasa a ser reemplazado por un proyecto de dominación, un proyecto imperial, ya no un proyecto inclusivo, sino un proyecto excluyente, ¿sí? Una organización sociopolítica donde, más típicamente como existía en otros lugares, una monarquía donde el rey tiene los privilegios, una corte, tiene un harem, o sea, el pueblo tiene que entregar a sus hijas mujeres para el harem del rey, y tiene que entregar a sus hijos varones para el ejército del rey, tienen que pagar un tributo para mantener el templo, y todo lo que significa ya una monarquía. En este contexto se empieza a escribir lo que conocemos como el documento Yavista, ¿sí? Este va a ser uno de los documentos que componen el Antiguo Testamento.
en la corte del rey Salomón se empieza la narración del Éxodo, también el Génesis para respaldar el surgimiento de este reino, es decir, necesitan de un tipo de escrito que justifique la existencia de esta monarquía. Se recogen las tradiciones orales y los escritos dispersos, pero siempre con un fin monárquico, es decir, tratando de justificar la monarquía de David y de Salomón y de el reino de Judá como reino, el pueblo elegido, ¿no? El judaísmo, que acá podemos empezar a hablar de judaísmo, ¿sí? De los judíos, los que vienen de Judá, como pueblo elegido, ya no como un proyecto profético horizontal y de compartir, sino como un proyecto de dominación sobre otros pueblos. El sucesor de Salomón, es decir, al morir Salomón, Roboam, ¿sí?, hereda el reino de Salomón a su muerte alrededor del año 930, si digo bien, antes de Cristo. Roboam, cuando el pueblo le pide que baje los tributos, él decide aumentar los tributos, es decir, hace todo lo contrario de lo que le está pidiendo el pueblo y por sus necesidades. Entonces él aumenta los tributos y entonces las tribus le dan la espalda. Esto está en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 16. En este momento, los que habían sido el norte, es decir, la confederación de tribus, se separan, se independizan, deciden no seguir siendo súbditos del rey Roboam, pero no logran volver a conformar la confederación de tribus, sino que quedan dos reinos, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Es decir, los del norte habían tenido la experiencia profética, los del sur no la habían tenido, ¿sí? Israel por un lado, Judá por el otro. Los profetas, cuando hablamos de proyecto profético tenemos que pensar en los profetas como líderes políticos, no como que ven el futuro, no que profetizan porque tienen poderes de adivinación, sino que son profetas porque tienen la capacidad de analizar la realidad del contexto y saber llevar al pueblo, guiar al pueblo hacia un proyecto desde las bases, un proyecto popular. Entonces hacemos esa distinción. Cuando es el reino del norte que tuvo la experiencia profética, va a ser inclinado hacia lo profético, hacia el proyecto profético. En cambio, el reino del sur, que no tuvo esa experiencia profética, va a ser inclinado hacia lo monárquico. Entonces, los modelos contrapuestos son profético por un lado y proyecto monárquico. Proyecto profético, proyecto monárquico.